Bueno, nos acompaña Mirna Ionis, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, internacionalista, también forma parte de la comisión, ¿no? Del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Así es, Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Bueno, ¿y qué de temas, Mirna, han surgido en la semana que nos precedió y lo que se visualiza para esta? El foco fundamental fue la Asamblea General de Naciones Unidas. Sobre esto ya hemos hablado en otras ocasiones, la pasada semana, por cierto, y resumíamos hechos con la intervención de los mandatarios, la decisión del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el tema del envío de la misiva de 6 países al que se suma ahora Francia, para que se investigue a Venezuela por derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, al gobierno en realidad. Bueno, y lo que se visualiza esta semana, Mirna, también hay las reuniones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las audiencias y adicionalmente, bueno, la respuesta del gobierno venezolano por un nuevo pronunciamiento, en este caso el de Francia. O sea, hay muchos temas en la mesa de trabajo. Sí, el inicio del mes de septiembre se avisoraba que iba a ser muy intenso en términos de del tratamiento del tema venezolano, en particular lo que se refiere a la agenda de derechos humanos, ¿no? No solamente por lo que se refiere a los derechos humanos que hasta ahora habían sido planteados, vale decir el tema de los presos políticos, de la violencia, de la atención a lo que había sido la represión de años anteriores, sino que se suma el tema de la crisis migratoria, ¿no? Vista también como una parte de la dimensión de derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido fue atendida bastante, llamémoslo así, no solamente desde el punto de vista de declaraciones en papeles como puede ser la resolución que aprobó el Consejo de Derechos Humanos, sino también en los discursos mismos de los presidentes y de los mandatarios que intervinieron ante la Asamblea General. De manera de que eso es un punto, esa es la agenda prolongada de la que se decía que para qué denunciar, que para qué trabajar, pero una agenda de largo aliento, de largo plazo, pero que sustantivamente ha salido ahora, ¿no? Y este inicio de mes, pues, seguimos, sí, no, llamémoslo así, porque tal como tú lo has señalado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo especializado de la Organización de Estados Americanos, va a centrar también una buena parte de sus sesiones de trabajo en el caso venezolano. Tanto, volvemos a las dos dimensiones, al tema político, llamémoslo así, y uno específico al tema de los migrantes y de los refugiados, que está teniendo un impacto creciente cada vez más en todos los países de la región del continente, ¿no? Sí, fíjate, ahora hay que estar pendientes de lo que ocurre esta semana durante esas audiencias. Ahora bien, el tema que está con un nivel de expectativa, o sea, ¿qué puede significar? Esto es un proceso largo, evidentemente. Así es. El que primero 5 países latinoamericanos, a lo que se suma Canadá y ahora Francia, de alguna forma fija posición en este sentido. Pero ¿qué significa que esto vaya a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya? Hay mucha gente que piensa que se va a tomar una decisión ya, no. Esto lleva su tiempo, no es un proceso muy lento, evidentemente. Pero... Mira, todos los procesos judiciales toman su tiempo, ¿no? Y sobre todo si se trata de tener cosas sustantivas, cosas demostrativas que permitan que en algún momento dado, con todas las limitaciones que tienen los organismos internacionales y que tiene en este caso la Corte Penal Internacional, que sus sentencias, decisiones, recomendaciones, etcétera, sean lo más sustantivas posible para que el peso de lo que puede ser una posible sanción o recomendación de sanción o recomendación de apresamiento en caso de que encuentren a alguna de las personas involucradas o en caso de pedir algún resarcimiento o reparación. En otros casos, pues sea lo suficientemente sustentada, ¿no? Y el caso de la Corte Penal Internacional no es menos complicado, llamémoslo así, de lo que han sido los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos visto que han pasado a veces varios años hasta que los afectados, las víctimas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, algunos de los incidentes en la frontera, pasaron muchos años en que las familias de las víctimas pudieron sentirse en cierta medida retribuidas porque se había reconocido el crimen cometido y se le pedía resarcimiento al Estado venezolano. Hay casos también como el de la guerra de los Balcanes, que duró muchos años. Correcto, sí, los casos históricos, llamémoslo así, no solamente que han ocurrido en el continente, sino que han ocurrido a nivel internacional, hace ver que estos son procesos lentos, ¿no? Y son lentos también porque involucran
unos elementos de derecho público que no son solo internacionales, ¿no? En el que para poder tomar alguna declaración de entes involucrados siempre pueden alegar los estados, sean partes del estatuto o no sean parte del estatuto, que no son órganos jurisdiccionales internos y que por lo tanto pueden darle retrasos al asunto en caso de que pidieran que alguien fuese a declarar. Lo que creo que es importante evaluar en este caso, el de digamos, la solicitud que se ha hecho ante la Corte Penal Internacional, es que es la primera vez que se hace de una manera conjunta, es la primera vez que se hace para funcionarios en el ejercicio del poder y que además de eso involucra varias causas que se están juntando en este momento y que son las que le van a dar fuerza. Desde hace 2 años estaban alimentando investigaciones, claro, y ahora es que pueden, digamos, tomar un mayor sentido en eso. Ahora, el gobierno venezolano ha sido, hasta ahora, bueno, voces aisladas han respondido frente a la iniciativa que toman los países de América Latina junto a Canadá, pero donde ha sido más contundente es frente a lo que fue la decisión del gobierno de Francia de alguna forma sumarse también y apoyar esta iniciativa, ¿no? Bueno, creo que la respuesta del gobierno... ¿Se lo esperarían? ¿No se lo esperarían? ¿Estaban...? Mira, creo que hay que distinguir un poco hasta dónde es el apoyo de Francia y hasta dónde va a ser los futuros apoyos. Francia apoya la gestión que se está haciendo, aunque no va a formar parte como litigante, como demandante, ¿ven? Pero es importante desde el punto de vista político. Y así como se está sumando Francia, se pueden sumar otros países, porque recordamos que la Unión Europea ha emitido resoluciones en torno a la situación venezolana y creo que Francia solamente está marcando una posición adelantada de lo que pudiera ser la posición de otros países europeos. Muy bien, Mirna, vamos a una pausa. Y al regreso continuaremos con Mirna Yonis, internacionalista, además profesora de la Universidad Central de Venezuela. Bien, seguimos con Mirna Yonis, internacionalista. Mirna, hay otros elementos, ¿no? Venezuela va a estar, como suele decirse, en el vértice de la pirámide desde el punto de vista internacional. Esta misma semana, parte de lo que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y lo que puedan surgir como pronunciamientos alrededor de este tema de la crisis migratoria, hay reuniones importantes. Hay una en el día de hoy, martes, que se va a realizar en Bogotá, donde participa el canciller, fundaciones internacionales y gente pues que maneja el tema migratorio. Está el pronunciamiento del Banco Mundial también surgido, y estuvo en frontera el vicepresidente para la América Latina para ver cómo busca mecanismos para darle apoyo, financiamiento, logística a la cantidad de personas que están cruzando la frontera. Y también hay otra iniciativa, creo que mañana miércoles en España también hablándose de este tema. ¿Qué significa que sigamos allí en el vértice de la pirámide, como te comentaba? Bueno, comunicacionalmente es importante destacar todos estos hechos, ¿no? Evidentemente que Venezuela no es el ombligo del mundo, hay varios ombligos del mundo en el donde están ocurriendo hechos muy dramáticos. Bueno, ustedes han reseñado lo que significa las secuelas de desastres naturales, pero también lo que ocurre en Nicaragua, las demandas o digamos la amenaza o ya declaración del presidente de Guatemala de que no va a aceptar a la comisión que les vigila la situación de la Nicaragua, corrupción. Que va a estar pendiente también en estas reuniones o estas audiencias de la Comisión Interamericana. Hay muchos eventos internacionales, pero obviamente la secuencia en la que ha estado el tema llamado Situación Venezuela, crisis migratoria, crisis Venezuela, pues evidentemente ha ido ocupando cada vez más constantemente los espacios comunicativos, lo cual hace ver que ha tenido sentido todas las presiones y todas las denuncias y todos los cuestionamientos que se han estado haciendo, no solamente desde organizaciones políticas, sino organizaciones de la sociedad civil. Como tú bien señalas, las reuniones que se van a dar en Colombia, las que puedan darse en España, pero también algunas que se están realizando en los Estados Unidos y en distintas partes en donde se organizan, digamos, eventos que tienen que ver con la atención regional del tema migratorio, que es uno de los tantos temas sobre Venezuela, evidentemente que revela que hay no solamente una atención del tema, sino que también se están generando lo que tanto se denunciaba, lo que tanto se demandaba, que era tener acciones específicas para atender el tema. Es decir,
esta reunión que tú señalas en Colombia es una de varias que se han generado, porque Colombia es de alguna manera el que está exigiendo o el que está presionando el para país que receptor que es está el país de recibiendo. mayor impacto, porque es la primera cara a donde salen toda la migración terrestre, ¿no? Entonces, programas específicos de cooperación que atiendan al migrante, que atiendan a ese éxodo, a un éxodo que puede ser para que se radique en Colombia, para que sea en tránsito. Esto es muy importante porque las personas a veces piensan, bueno, se va por Colombia y allá lo atienden. Bueno, imagínense con toda la crisis que nosotros tenemos, si tuviéramos el impacto de una población que viniera a ser atendida y que no la puedes echar a la calle porque está siendo crítica, ¿no? Y eso está de acuerdo al registro que dan las propias autoridades de Colombia. Peso, sobre todo en el desenvolvimiento económico, es un 0.5% que tiene que generarse de recursos sobre la y en los servicios públicos, Claro. porque fíjate bien, algunos señalan que en estaciones de autobuses, etcétera, se quedan personas, se quedan venezolanos pasando las noches, pero también cuando se levantan campamentos de atención temporal o los que son llamados los refugios por parte del ACNUR, todo eso requiere asistencia. Todo eso requiere que haya transporte, que haya luz, que haya agua, para atender a esa población. Y esos son recursos que están gastando cada uno de los países para atender a los migrantes. De alguna manera, eso es lo que están pidiendo a nivel internacional, que se logren concentrar los fondos para la atención de los migrantes venezolanos. Ahora, fíjate una cosa importante, el gobierno de Venezuela, no obstante, ha negado en el discurso del canciller, en el discurso de Maduro, la crisis humanitaria. Es una línea de Estado no aceptar el término o el concepto de crisis humanitaria. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Que el gobierno no está sintiendo el peso de la presión internacional o que le importa poco el peso de esa presión internacional? Mira, ¿Se sienten cómodos, seguros? Pregunta. Digamos, el que está en el poder asume que tiene toda una legitimidad, ¿verdad? Y que como instrumento de comunicación, que este gobierno lo ha planteado bastante, todo esto de la hegemonía comunicacional, se refleja no solo en si hay información negativa o positiva sobre Venezuela, sino también en las declaraciones que los mismos funcionarios tienen. El canciller ha sido el vocero, además la señora Delcy ahora como vicepresidenta, en que aquí no hay crisis humanitaria, no tanto que no hay una crisis interna, ¿verdad?, sino en que no aceptan la calificación de crisis humanitaria porque eso tiene unas implicaciones a nivel internacional que suponen reconocer la incapacidad o la vulnerabilidad que tiene el gobierno frente a esto, ¿bien? Pero el hecho de que viniera un buque insignia chino a atender, pero que terminó no siendo toda la atención que se debía, en que no hubiese los debidos traductores, en que no hubiese... Es decir, todo eso... Una semana estuvo. Parecía, sí, pero una semana en la que tampoco había una logística que permitiera que los ciudadanos pudieran ser atendidos. Es decir, por lo menos uno esperaría que hubiesen sido colocados algunos autobuses en los centros populares para que llevaran a las personas. Entonces, para que esté haciendo un show mediático, pues así la ayuda humanitaria no tiene mucho sentido. Pero sí hay es decir, no hay un reconocimiento declarativo, pero hay un reconocimiento en la acción específica. El aumentar los bonos, el aumentar las cajas, el aumentar la atención, los operativos que se están haciendo para la vacunación, etcétera, que aparecen la vacuna y uno no sabe dónde. Los centros sanitarios arman unas campañas de vacunación y no se sabe dónde. Entonces, no hay un reconocimiento declarativo, pero evidentemente que están sintiendo la crisis, sintiendo la presión, y si cada vez más son visibles las sumatorias de países a la denuncia en la Corte Penal o el tratamiento del tema a nivel internacional, evidentemente que por eso es que están declarando todo el tiempo que todo el mundo está vendido y que está obedeciendo a los intereses de los Estados Unidos, cosa que no es así. Bueno, gracias, Mirra, por haber estado con nosotros y compartido estos temas que son de altísimo interés, por supuesto que sí, y que, bueno, forman parte de esta dinámica informativa que estamos viviendo a diario. Mirra Llonis, internacionalista, profesora de la Universidad Central. Hacemos una pausa, al regreso estaremos, como siempre, con el segmento de arte y espectáculos en lo actual.